mucho rato, hace ya algo más de 40 años. Pero a la vida, a la FARC sí hacen escasamente unos 20 años. Pero sí, yo a la FARC llego después de haber estado por otras organizaciones revolucionarias y luego ya la situación de tratar de definir un paso más adelante frente a la lucha revolucionaria y ingreso a la FARC. Pero ya también porque las condiciones en las ciudades se agudizan y no le permiten a uno estar mucho en ellas, entonces se ve uno obligado a ingresar al monte, digamos así. Yo llego a la guerrilla en el 96. Pues yo llego a la guerrilla porque en la región donde yo vivía, ahí hay muy pocas oportunidades para la gente, porque es una región que ha sido muy abandonada por el Estado colombiano, principalmente porque ha sido objetivo de los paramilitares, fue objetivo de los paramilitares para sembrar cultivos ilícitos. Y es una región que prácticamente no tiene oportunidades para la gente porque la gente solamente vive del café, pero son personas que el producto se los pagan son muy ineficientes y entonces allá no habían oportunidades y vi en esa región eran muy constantes, los guerrilleros estuvieron muy constantes en esa región y los habitantes de esa región pues vimos, la juventud vimos de que las FARC era una posibilidad de una forma mejor de vida. Entonces por eso tomé la decisión de ingresar a las FARC. Cuando ingreso a las FARC iba a cumplir 15 años. Como a los 2 meses de haber ingresado recibo la noticia de que me habían matado 2 tíos, que los paramilitares los habían matado, por el hecho de nosotros haber tomado la decisión de ingresar a la organización. Entonces empezaron a masacrar a la gente y a arremeter contra ellos para sembrar el terror a la gente y no dejar que tomaran más esas decisiones de ingresar a las FARC. Yo particularmente fui hijo de papá y mamá guerrilleros. Yo nací en la selva. Tengo una historia muy larga, fui desplazado, yo me crié con mis abuelos. Tenía yo unos 7 años más o menos cuando la violencia paramilitar. Yo pertenecía, cuando eso existía la JUCO, Juventud Comunista, pues uno desde muy niño se fue formando en esa creación y participaba de eso. Mis abuelos eran militantes del Partido Comunista, por lo cual pues nos convertimos todos en objetivo militar de los paramilitares y eso fue lo que llevó a que nosotros tuviéramos que emprender la huida, no en el desplazamiento urbano como los miles de desplazados del país, sino que a nosotros nos tocó fue huir a la selva, hasta llegar al punto de unas necesidades extremas. Nosotros nos tocaba sobrevivir de la selva, de lo que podíamos conseguirnos. Nosotros éramos una cantidad de familias, todos los que conformaban y conformábamos el Partido Comunista en esa región, que huimos así de esa manera a la selva. En el transcurso del tiempo, en el desarrollo de la dinámica del partido, pues se sacaban proyectos a la medida que nos era posible donde estábamos. Se implementó entonces como una campaña a nivel de partido de sembrar cultivos. De nosotros, como éramos campesinos, cargábamos herramientas de trabajo, entonces empezamos a sembrar comida, lo que era plátano, yuca, maíz, en lo que se nos iba dando íbamos produciendo, pero, como conformando una pequeña comunidad dentro de la selva, hasta que por fuentes de inteligencia del mismo Estado, llegó a oídos de los paramilitares. En varias ocasiones fuimos atacados dentro de esas pequeñas poblaciones que teníamos en la selva y eso llevó a que tuviéramos que seguir huyendo en la selva a la deriva, a costo de nada, perderlo todo nuevamente como ya nos había tocado en tiempo anterior.
al salir de allá, nuevamente que se brindó la posibilidad de poder regresar a Colombia y empezar pues un poquito la vida social, fue donde ya el Partido Comunista pues estaba prácticamente muy exterminado, porque todos conocemos el genocidio pasado de la Unión Patriótica y todo eso. Entonces nosotros, ya algunos jóvenes, ya en donde yo empecé a estudiar, en el colegio y todo eso, ya empezamos a conformar el partido clandestino y de todas maneras, por mis datos personales, todo era inminente que algún día la inteligencia militar llegaron a darse cuenta quién era yo, definitivamente de dónde venía, cuál era mi proveniencia, y debido a eso empezó lo que llamamos como la estigmatización, hasta que llevó a que me metiera a las milicias. Dentro de la dinámica de funcionamiento como miliciano empecé a trabajar, tenía contactos con la guerrilla, todo eso, y una vez más ya terminado las autodefensas campesinas, pero habían surgido las Águilas Negras, los Rastrojos, los Urabeños, que son las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, que es como lo mismo en la práctica. Entonces empecé a tener problemas empezaron a perseguirme, a convertirme en objetivo de ellos prácticamente, y eso fue lo que llevó a que finalmente terminara internado en las FARC. Pues el proceso de paz para mí era una etapa inevitable en la lucha. Creo que estamos en un momento a donde la guerra, como se desarrolló hasta ahora, la guerra contra el pueblo y contra nosotros, llegó a un impasse, a un imposible de ir más adelante. Nosotros porque realmente yo creo que hicimos el análisis de que no íbamos a tomarnos el poder, como decíamos, o como decimos los comunistas, de la forma que lo habíamos planteado por lo menos, y el Estado definitivamente entendió que no nos iban a acabar por la fuerza. Entonces a mí me parece que fue una decisión sabia y justa, y que la supimos como organización manejar bastante bien. Ahora estamos en un proceso de comenzar la implementación, y ese es un proceso complejo. Complejo porque nos estamos dando de que el gobierno en mucha parte no tiene la intención de cumplir realmente con esto. Estamos viendo mucho retraso en los planes de cumplimiento, pero aparte de eso, realmente hay muchas cosas que tendrían que ya haber cambiado que no cambia. Por ejemplo, aquí en el Chocó, pero creo que ya es evidente a nivel nacional, el paramilitarismo está intacto, es más, está creciendo, está avanzando, están en plan de retomar espacios en lo cual no habían llegado desde muchísimos años, o a donde nunca habían llegado, y el gobierno no está haciendo absolutamente nada. A ver, el proceso de paz ha tenido sus altos y bajos. Podríamos decir que está en la etapa de implementación, pero que se llegó a un acuerdo que quizás no es el mejor, pero es un acuerdo entre las partes. Lo que toca ahora en la parte de implementación es que una de ellas, en este caso el gobierno, esté dispuesto a cumplir con lo acordado, que hasta ahora no se ve. Por ejemplo, si nos vamos simplemente a la primera parte de implementación, que tiene que ver para el tema de dejación de las armas, nos encontramos que ni siquiera ha cumplido con la construcción de los campamentos donde vamos, en las zonas veredales donde vamos a estar. Entonces la implementación va a estar un poquito compleja, porque si es eso, que todavía tenemos las armas y no cumplen, imagínense después cuando no las tengamos, cómo será la situación un poquito más compleja. Es decir, lo que significa que habrá que tener unos mayores niveles de organización, de lucha, para poder conseguir que el gobierno pueda cumplir con esos acuerdos, que no son cosas mínimas, cosas que tienen que ver sencillamente con resolver cosas básicas a la población, porque ni siquiera hay cosas fundamentales para los guerrilleros ahí lo que hay es soluciones básicas mínimas a la población colombiana, particularmente a la población rural. Entonces, yo creo que tocaría seguir
construyendo, fortaleciendo las organizaciones sociales, organizaciones de base para la exigencia del cumplimiento a esos acuerdos, porque no se ve por ningún lado por parte del establecimiento la más mínima voluntad de cumplir con ese acuerdo que ya se hizo.